Hola, muy buenos días chicos, espero que se encuentren bien. Aprovecho para enviarles un gran saludo. Bienvenidos a este nuevo video de español tercer grado, su maestra Sandra Ortiz. El tema que veremos el día de hoy es la autobiografía, el aprendizaje esperado, sistematizar los pasajes más relevantes de la vida para elaborar una autobiografía y en énfasis leer autobiografías. La actividad de la semana consistió en investigar la autobiografía de Malala, una joven pakistaní a quien tal vez hayas escuchado nombrar por su defensa de la educación de las mujeres en su país, y tenías que escribir en tu cuaderno los pasajes más relevantes de su vida. Este bloque lo vamos a comenzar con el concepto de autobiografía y vamos a analizar algunos ejemplos para que lleguemos al producto final. Comencemos. La autobiografía es un relato que haces de tu propia vida en el que muestras elementos importantes de ella, como tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. En este prevalece la figura del yo, pues tú eres el autor del texto, eres el protagonista de la historia que cuentas. Vamos a revisar algunas autobiografías con mucha atención al estilo, es decir, la manera en que cada autor cuenta su vida, porque cada uno tiene un estilo muy diferente, a pesar de que las cosas que los seres humanos pueden contar sobre su vida son muy parecidas. Pon mucha atención. Nací en la República de Chile el 7 de abril de 1889. Fueron mis padres don Jerónimo Godoy Villanueva y doña Petronila de Godoy. Me crié en una región de montaña y de naturaleza casi tropical. Mis primeras letras las recibí de mi hermana, que era maestra. Quise ingresar en una escuela normal, pero no se me permitió entrar. Comencé como secretaria de una escuela, pero la directora me eliminó del empleo de secretaria por mis tendencias democráticas. De la secretaría de esta escuela me mandaron a la dirección de una escuela rural, donde enseñé 2 años. Este fue el periodo que considero que me formó espiritualmente en el amor de la tierra y del pueblo campesino. En este tiempo adopté mi seudónimo, que es el nombre con el que firmo mis libros. Mi nombre es Lucía de María Godoy. De esa escuela rural pasé a la enseñanza secundaria, en la cual trabajé 16 años. Mi falta de título profesional originó una campaña en mi contra, pero los escritores más representativos de mi país salieron en mi defensa. Yo escribía poesía y era mi intención no publicar mis versos en volumen. Dudo mucho de su valor, pero en el tiempo en el que recibí ataques de mis compañeros de profesión, vino una afectuosa y noble nota de los profesores de español de Estados Unidos, en el cual me agradecían las poesías que había escrito y reconocían mi labor en la enseñanza. Esta fue la razón sentimental por la que decidí aceptar la invitación de España al publicar un volumen de poesía con el nombre de Desolación. En México, el secretario de Educación, don José Vasconcelos, me invitó a venir a inaugurar la escuela en que este país lleva mi nombre literario, Gabriela Mistral. México me ha dado las consideraciones más honrosas que he recibido de la vida. Gabriela Mistral no firmó sus obras con su propio nombre, pues en el fragmento de su autobiografía que acabas de leer menciona que ella no tenía intención de publicar sus obras en un libro porque consideraba que su poesía no era de gran valor, y sin embargo, también por lo que ella misma cuenta, tuvieron tanto éxito que pudo viajar a países como México y Estados Unidos. Ahora revisemos la autobiografía de Juan José Arreola. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía decimos Zapotlán. Nací en el año de 1918 en el estrago de la gripe española, el día de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos.
di los primeros pasos seguidos precisamente por un borrego negro que salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida. Como casi todos los niños, yo también fui a la escuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen al caso, pero que no puedo contar. Mi infancia transcurrió en medio del caos provinciano de la Revolución Cristera. Mi padre, un hombre que siempre sabe hallar la salida a los callejones que no la tienen, en vez de enviarme a un seminario clandestino o a una escuela de gobierno, me puso sencillamente a trabajar. Y así, a los 12 años de edad, entré como aprendiz al taller de don José María Silva, maestro encuadernador, y luego a la imprenta del Chepo Gutiérrez. Desde 1930 a la fecha he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes. He sido vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerdas y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero, lo que ustedes quieran. Sería injusto si no mencionara aquí al hombre que me cambió la vida, Louis de joven, a quien conocí a su paso por Guadalajara. Me llevó a París hace 25 años. Este viaje es un sueño que en vano trataría de revivir. Pisé las tablas de la comedia francesa. A mi vuelta a Francia, el Fondo Cultural Económica me acogió en su departamento técnico, gracias a los buenos oficios de Antonio Latorre, que me hizo pasar por filólogo y gramático. Después de 3 años de corregir pruebas de imprenta, traducciones y originales, pasé a figurar en el catálogo de autores con varia invención que apareció en Tezontle en 1949. ¿Qué puedes comentar sobre esta autografía en comparación de la de Gabriela Mistral? Ambas son muy parecidas porque comienzan hablando de su nacimiento, de la región en la que nacieron y mencionan quiénes son sus padres. Después hablan de la infancia a través de una o varias anécdotas y luego empiezan a contar detalles sobre diversas situaciones que los convirtieron en escritores, como el trabajo de Gabriela Mistral en una escuela y diversos personajes que ayudaron a Arriola a elegir la escritura como profesión. También la autobiografía de Gabriela Mistral no tiene título, mientras que la de Juan José Arriola tituló a su autobiografía Memoria y Olvido. Algunos autores les ponen títulos a los textos autobiográficos diferente al de autobiografía. Llama la atención la diferencia en los estilos de cada autor. En el caso de Gabriela Mistral, su estilo es más directo, es decir, cuenta las vivencias que ella identifica como clave para su surgimiento como poeta, pero no las describe. Salvo la anécdota como secretaria de la escuela, donde dice que la directora le eliminó del puesto por sus tendencias democráticas. En esta frase sí expresa un sentimiento de injusticia al utilizar la palabra eliminó, en lugar de despidió o quitó. Y por otro lado, Arriola hace toda una descripción de su pueblo, de su infancia, incluso menciona parte de su contexto histórico al decir que no pudo ir a la escuela porque cuando era niño se estaba llevando a cabo la Revolución Cristera en nuestro país. De hecho, cuando menciona algunos de los oficios que desempeñó, utiliza el recurso estilístico que caracterizó y por el cual ocupa un lugar importante en la literatura. Se refiere a la ironía, como cuando dice que fue vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerdas y cobrador de banco, y remata diciendo lo que ustedes quieran. Continuemos analizando. Vamos a dar lectura a un fragmento de la autobiografía de Jaime Sabines titulada Morir y renacer día a día. Este fragmento proviene de un testimonio que brindó al escritor a una periodista cuando él tenía 70 años de edad. En 1915, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Julio Sabines y Luz Gutiérrez se casaron. Tuvieron 3 hijos, Juan en 1920, Jorge en 1923 y yo, Jaime. Mi madre fue bella en su juventud, tuvo hijos bellos y mi padre era un tipazo. La imagen de mis padres siempre ha sido fundamental en mi vida. De doña Luz heredé el orgullo de ser humano.
Era una ama de casa con ideas liberales. Sabía para qué servían las cosas y extraía de ellas el máximo provecho. Del mayor Sabines aprendí lo que era la fortaleza y la sensibilidad. Era duro como un revolucionario y a la vez tierno como un niño, brusco, entregado al trabajo y sin embargo infundió en mí el gusto por la literatura. Se sabía de memoria Las 1001 noches, libro que mi abuela solía leerle de niño. Así él continuó la tradición con nosotros. El viejo era muy hábil, al leernos siempre procuraba dejarnos en suspenso y a las 8:30 de la noche decía: ya es hora de cenar y dormir, mañana seguiremos. El mayor Sabines nació por mero accidente en una población tabasqueña, pero se crió en Líbano. Siempre mis hermanos y yo fuimos así como los tres mosqueteros. Mi infancia fue feliz, tranquila, en contacto siempre con las cosas de la naturaleza. Siempre he pensado que en mi infancia y mi juventud en Chiapas me influyó ese ambiente de libertad y de naturaleza maravillosa que hay en mi estado donde sobra la luz, aunque en mi poesía yo nunca he hablado de Chiapas. En mi infancia se me presentó una facultad que me conduciría al destino de mi vida. Era muy buen declamador, recitaba mucho. Mi madre me llamaba para que le declamara alguna cosa o me llevaba a las tertulias con sus comadres. En la secundaria me tenían como declamador oficial. Nunca podía estar a gusto en un baile con mi noviecita porque siempre parecía la maldita ocurrencia que declame Sabines y me amargaban la fiesta. Entonces, cuando crecí, empecé a odiar la fama de declamador. Años después, cuando tomé la poesía en serio, dije: al diablo con la declamación, no voy a hacer poemas declamables. Creo que la vida me castigó, odié tanto la memoria que ahora no tengo nada y no me acuerdo ni de lo que hice hoy por la mañana. En 1945, al terminar la preparatoria, me fui a la Ciudad de México para estudiar medicina. Pensé que sería fácil ser médico, tenía un concepto muy romántico de la medicina, quería descubrir medicamentos, me topé con otra realidad. Desde el primer día supe que no iba a ser médico. Fue el fracaso total, en ese momento la mayor tragedia de mi vida. En ese tiempo me puse a escribir y a leer desesperadamente. Creo que ahí empecé a hacerme poeta, la verdad. Bien, y de este texto llama la atención que no comenzara con su nacimiento, sino cuenta desde el matrimonio de sus padres. Sabines fue todavía más descriptivo y reflexivo que Arriola, pues detalla cómo era el comportamiento de sus padres y cómo esas actitudes influyeron como persona y como poeta. Es interesante cómo transformó su experiencia trágica con la medicina y todas las emociones que tuvo en ella para motivarse y comenzar a escribir poesía. Los textos autobiográficos generalmente ocupan varias cuartillas. Existen autores que describen textos autobiográficos a manera de ficción, es decir, como si hablara de un personaje. También puede atribuir datos de su propia vida a sus relatos, ya sean cuentos, novelas, cartas o poemas. Esto no significa que la información sobre su vida sea falsa o inventada, sino que la manera en que la presentan se parece poco a la forma en la que narran un cuento, por lo que como lectores deben leer con atención para entender lo que quiere decir el autor. Y así, chicos, es como llegamos al final de nuestro video. Esto fue una breve introducción a lo que es los pasajes más sobresalientes de una autobiografía. Espero les haya sido de gran ayuda. No olviden enviarme sus evidencias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana.